Desde que Sánchez es presidente, la debilidad negociadora de España frente a Marruecos no ha hecho más que aumentar. Y nosotros, desde el Partido Popular, lo que nos preguntamos es ¿y esto a qué se debe? ¿Por qué el Gobierno no nos cuenta al conjunto de los españoles lo que está ocurriendo en realidad? ¿Por qué España cumple los acuerdos suscritos con Marruecos, pero Marruecos no, o no siempre? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué el Gobierno no da ni una sola explicación pública? ¿Qué sabe Marruecos de Sánchez? ¿Que Sánchez no quiere que salga a la luz? ¿Qué no había en ese móvil? ¿O qué había? En todo caso, el Gobierno ha acabado cerrando la puerta a inversiones extranjeras, a la vez que la abre a la inmigración irregular, algo que lo saben mucho, lo conocen bien en esta tierra, que ha sido fuertemente golpeada por las entradas irregulares a lo largo de los últimos años. El Gobierno ha abierto las puertas de nuestro país sin ningún control, a diferencia de la mayoría de nuestros socios europeos, que sí tienen un control de fronteras eficaz y efectivo. Y el Gobierno ha renunciado, evidentemente, al control de nuestras fronteras, a la persecución de las mafias y a agilizar las devoluciones, olvidando que la ausencia de políticas concretas es la peor de las políticas. Y eso es lo que nos ocurre en este país de la mano de Pedro Sánchez. Nos ocurre en el asunto migratorio y en tantos otros asuntos. Ayer el ministro Marlaska visitaba Melilla para anunciar la finalización de los trabajos del establecimiento de esa frontera inteligente. Se olvidó de explicarnos la verdad. Y la verdad es que esa actuación ya estaba recogida en los presupuestos generales del Estado del año 2018, que el plazo de finalización de su puesta en marcha era el año 2020 y ha venido en el año 2025. Y además, para decir que todavía no está operativa. Esa es la capacidad de trabajo, la capacidad de gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en estos momentos. Nosotros podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que este país no tiene gobierno. España es un país sin gobierno que se dedica a otras cosas, pero lamentablemente no a gobernar. Tenemos un gobierno que no sirve a los españoles, tenemos un gobierno que se sirve de España, pero no sirviendo a España. Tenemos un gobierno sin política migratoria, fácilmente comprobable viendo las cifras de inmigrantes ilegales que llegan a nuestro país. Tenemos un gobierno sin política sanitaria, y creo que Ceuta y Melilla son el mejor ejemplo de ello. Tenemos un gobierno sin política fiscal que solo piensa en recaudar y recaudar cada vez más, pero no en que las familias puedan llegar a final de mes. Y tenemos un gobierno que, desde luego, ha abandonado las cuestiones claves de España. No hay política exterior, no hay una política del agua, no hay una política de vivienda, como bien nos explicaban en este momento los empresarios de Melilla. Y mientras todo esto ocurre, la realidad es que ayer ha dimitido Sánchez. Por algo se empieza. Ayer dimitió Sánchez, pero no el que todos queríamos. Dimitió el otro. Se ve que David ha demostrado tener más dignidad que su hermano Pedro. Por algo se empieza. Por algo se empieza. Pero la realidad es que su ejemplo bien podrían seguirlo muchos otros que dentro del gobierno de Sánchez y de las instituciones colonizadas por Sánchez deberían tomar ejemplo. Tenemos en España un gobierno bajo la sombra de la duda de la corrupción. Pero aquí solo dimite el hermano de Sánchez. Supongo que en realidad no es una dimisión en sí misma, porque si no iba a trabajar y solo cobraba, supongo que ha renunciado al sueldo de forma efectiva. Pero la realidad más evidente es que el hermano de Sánchez está siendo investigado por un juzgado de Badajoz porque le han hecho un puesto a medida para él, con su nombre y apellidos, un puesto al que no acudía a trabajar, como bien reconoció en sede judicial,
y que además decidió fijar su residencia fiscal fuera de España para no tributar aquí como el resto de españoles. Probablemente David, que ha demostrado más dignidad que Pedro, decidió tributar fuera de España porque sabe que su hermano y su gobierno someten a todos los españoles a un sablazo fiscal sin precedentes. Lo que se ha olvidado es que aquí en España todos somos iguales, todos estamos sometidos al imperio de la ley y no puede haber privilegios para nadie, por muy hermano, mujer o amigo de Sánchez que se sea. Nosotros vamos a seguir trabajando desde el Grupo Parlamentario Popular para construir una alternativa mejor, una alternativa distinta al gobierno actual. España es un gran país, España es mucho más que su gobierno y, desde luego, tenemos un gobierno que no está a la altura de la sociedad española en estos momentos. Nosotros tenemos que construir una gran mayoría social para que cuando Sánchez convoque a los españoles a las urnas, esa mayoría social se traduzca en una mayoría electoral que le dé a nuestro país un gobierno distinto y que el escándalo deje de ser la noticia diaria de nuestro país. Con Sánchez y el sanchismo hay un imputado para cada día, hay un sobresalto de corruptelas y corrupción cada día. Ojalá el Gobierno de España fuese noticia por lo que hace para mejorar la calidad de vida de los españoles y no por todos los escándalos que le persiguen. Me temo que para que eso ocurra, España necesitará un cambio de gobierno y España necesitará un cambio de presidente. Para lograrlo, trabajamos todos los días desde el Grupo Parlamentario Popular y hoy lo hacemos desde Melilla, con el presidente Imbroda de la mano, diciéndole que vamos a ser el partido que represente los intereses de Melilla en el Congreso y en el Senado, que frente al abandono al que el Gobierno ha sometido a esta tierra, nosotros sí tenemos un compromiso real y efectivo sobre las necesidades de esta tierra tan singular y tan bella. Bueno, yo creo que es evidente que la situación de bloqueo y asfixia que sufre Melilla ha provocado pérdida de competitividad de las empresas que aquí operan. El cierre de la aduana comercial, que el régimen de viajeros no se mantenga, hace que sea cada vez más difícil actuar desde aquí. Creo que la situación económica de nuestro país es una situación complicada. Por mucho que escuchemos en el día a día a Pedro Sánchez ese triunfalismo que les lleva a decir que España va como un cohete, la realidad es bien distinta. Le irá bien a las empresas de amigos de Pedro Sánchez y su gobierno, pero las empresas españolas han perdido competitividad a lo largo de los últimos años. Es verdad que la economía en España crece, pero crece porque la población en España ha crecido en 2,2 millones de ciudadanos desde el año 2018 hasta hoy. Esa es la realidad. Es evidente que España crece a costa de endeudamiento, de más deuda pública, y eso es fácilmente comprobable. La deuda pública de España ha crecido desde el año 2018 hasta hoy en un 35,8%, solo desde el año 2018 hasta hoy. La inversión extranjera ha caído de una forma drástica, de una forma dramática. ¿Y por qué cae la inversión extranjera? Porque en España hay un gobierno que no es de fiar, porque en España no hay estabilidad política, como no hay estabilidad política, tampoco hay estabilidad económica. El gobierno de Sánchez ha aprobado 3 presupuestos generales del Estado en los últimos 7 años. 3 en 7 años. Estamos en febrero del año 2025 y España funciona con unos presupuestos prorrogados, porque el gobierno ha sido incapaz de presentar un borrador y de negociar en el ámbito parlamentario las cuentas para este año. Y eso nos lleva a que España funcione con unos presupuestos prorrogados, ojo, del año 23, porque en el 24 tampoco ha habido presupuestos generales del Estado. España es un país en el que no se puede confiar y prueba de ello es que este gobierno ha hecho que los fondos europeos sean una oportunidad perdida. Solo se han invertido 3 de cada 10 euros de los fondos europeos
diseñados por Europa para salir de la crisis del COVID. Las tasas de paro en España son las más altas de Europa. La tasa de paro general está en el 10,6, mientras la media europea está en el 5,9 y el paro juvenil es sangrante. El paro juvenil estamos en un 25,3, cuando la media europea es de un 15. Por eso nosotros no entendemos el triunfalismo del Gobierno de España, diciendo que España va como un cohete. Irán como un cohete los amigos de Sánchez, esos que encuentran empleo en 15 minutos en una búsqueda en Google. Pero la realidad es que los jóvenes de España saben que la realidad no es esa, que la tasa de paro juvenil en España es un 25,3. Si al Gobierno le parece bien y se da por satisfecho, allá él. Nosotros creemos que España merece un gobierno mejor, un gobierno que se dedique a estas cuestiones, porque la realidad económica que ve el Gobierno, ni las pequeñas y medianas empresas la conocen en su día a día, ni tampoco las familias españolas, que ven cómo, al final, entre las subidas de impuestos y la inflación, se comen cualquier aumento de sueldo que se haya podido producir a lo largo de los últimos años, ¿no? Y, por lo tanto, estamos en un país que tiene severos problemas. Pobreza infantil, somos uno de los países con un nivel más alto desde el año 2015 a hoy. Y, por lo tanto, creo que en cuanto a convergencia social con Europa, estamos a la cola. Y creo que, desde luego, eso no es lo que nosotros queremos para España.